El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el silbido agudo del viento se coló entre las rendijas metálicas del viejo almacén. Era un edificio grande, de paredes grises y techo de calamina que había resistido más de 2 décadas de uso constante. Allí dentro, los estantes parecían montañas de acero cargadas de mercancía, ordenadas en hileras interminables que apenas dejaban espacio para caminar. El olor a cartón húmedo, madera y polvo impregnaba cada rincón, mezclándose con el ruido de montacargas que iban y venían desde muy temprano. Aquel día comenzaba como cualquier otro, pero para Rubén, el encargado de seguridad del almacén, algo no estaba bien. Caminaba con una libreta en la mano, observando cada estante, cada paleta mal colocada, cada caja apilada de manera sospechosa. Tenía esa costumbre desde hacía años, recorrer el almacén antes que los demás, cuando el lugar aún estaba en silencio, para anticipar problemas. Sin embargo, esa mañana lo sintió distinto, más pesado, como si el aire mismo le advirtiera que algo estaba a punto de romperse. Rubén había trabajado en logística desde joven, y con el tiempo se ganó la fama de ser demasiado meticuloso. Sus compañeros bromeaban llamándolo el exagerado, porque siempre veía un riesgo donde los demás solo veían trabajo rutinario. Si una paleta estaba inclinada, él pedía que la corrigieran; si el peso superaba el límite, exigía redistribuirlo. Para él, la prevención no era un capricho, sino la diferencia entre regresar a casa o quedar atrapado bajo toneladas de mercancía. Aquella mañana, mientras pasaba frente al estante número 12, se detuvo en seco. El estante era uno de los más altos, de casi 8 metros, y estaba cargado con cajas de repuestos metálicos. Las cajas pesaban más de lo que deberían y habían sido apiladas hasta el límite. Rubén levantó la vista y vio cómo las vigas de acero parecían apenas aguantar el peso. Se inclinó un poco hacia atrás, respiró hondo y anotó en su libreta: estante 12, sobrecarga evidente. Riesgo de colapso inminente. Cuando se encontró con Víctor, el jefe de almacén, le mostró sus apuntes. «Mira, esto ya no es seguro», dijo Rubén con tono firme. «Los estantes no están diseñados para soportar tanto peso. Si no redistribuimos la carga, tarde o temprano se va a venir abajo». Víctor lo miró con fastidio. Tenía 30 años en la empresa, y aunque respetaba la experiencia de Rubén, lo veía como alguien que siempre quería poner obstáculos al trabajo. Rubén, siempre con lo mismo, resopló, sacudiendo la cabeza. «Tú ves peligro en todo. Estos estantes llevan años cargados así y nunca ha pasado nada. No podemos perder tiempo bajando cajas solo porque te parece que están pesadas». Rubén no se inmutó. Sabía que convencer a Víctor no sería fácil. «Víctor, escucha, no se trata de que me parezca. Estos estantes tienen un límite de carga, y lo estamos sobrepasando. Si uno de ellos cede, arrastrará a los demás. No quiero imaginar lo que pasará si alguien está trabajando cerca cuando ocurra». Pero las palabras de Rubén rebotaron contra la muralla de indiferencia de su jefe. Víctor, apurado por cumplir con los pedidos atrasados, zanjó la conversación con un gesto de la mano. «No seas exagerado, Rubén. Anda a revisar otra cosa y deja que la gente trabaje». Con un suspiro, Rubén cerró su libreta y se alejó. Sabía que no había logrado nada, pero en su interior sentía un nudo que no lo dejaba tranquilo. Caminó entre los pasillos, observando cómo los operarios maniobraban con los montacargas y colocaban más cajas sobre estructuras que ya parecían saturadas. Algunos lo miraban de reojo, acostumbrados a que él apareciera señalando riesgos. Para ellos, Rubén era casi un aguafiestas que retrasaba el trabajo con sus advertencias. Lo que nadie sabía era que Rubén había presenciado un accidente años atrás. Había estado en otro almacén cuando un estante colapsó, aplastando a 2 trabajadores y dejando heridos a varios más. Esa imagen lo perseguía cada vez que veía estructuras tambalear. No podía evitar recordar el estruendo del metal cediendo, los gritos de pánico, y el silencio mortal que quedó después. Desde entonces, juró que nunca dejaría pasar una señal de riesgo sin advertirla. Pasaron las horas y el almacén se llenó del bullicio cotidiano. Los camiones entraban y salían, cargados de mercancía, mientras los supervisores gritaban órdenes para cumplir con los plazos. El calor aumentaba y el sudor se pegaba en la frente de los trabajadores. Rubén continuaba observando en silencio, pero cada vez que veía el estante número 12, un escalofrío le recorría la espalda. Al mediodía, durante el descanso, Rubén volvió a insistir. Se acercó a un grupo de operarios que almorzaban en un rincón. «Oigan, tengan cuidado cuando pasen cerca del estante 12. Está sobrecargado.
Si ven que les piden subir más cajas, mejor avísenme. Los trabajadores se miraron entre ellos y uno de ellos, un joven llamado Mauro, se echó a reír. Rubén, ya sabemos que eres el guardián del almacén. Pero tranquilo, hombre, que esto aguanta. Siempre ha aguantado. Otro, más veterano, agregó. Mira, apreciamos tus consejos, pero si empezamos a cuestionar cada estante, nunca vamos a acabar el trabajo. Y tú sabes que a Víctor no le gusta que le lleven la contraria. Rubén los escuchó en silencio. No los culpaba por pensar así, al fin y al cabo, ellos solo querían cumplir con su jornada y regresar a casa. Pero algo dentro de él le gritaba que debía insistir, que no podía quedarse callado. Cuando terminó el almuerzo, decidió hacer algo más. Fue a la oficina administrativa, donde estaba Clara, la supervisora de seguridad. Clara era joven, recién ascendida, y aunque tenía la teoría bien aprendida, aún le costaba imponerse frente a los veteranos. Rubén le explicó la situación con calma, mostrándole las notas de su libreta y señalando los riesgos. Clara frunció el ceño mientras lo escuchaba. Rubén, si lo que dices es cierto, deberíamos parar y redistribuir la carga. Pero sabes cómo es Víctor, siempre piensa en los tiempos de entrega. Clara, no es cuestión de tiempos. Es cuestión de vidas. Si ese estante cede, no habrá reloj que lo justifique. La joven supervisora dudó unos segundos y luego asintió. Está bien, lo hablaré con él. Rubén sintió un pequeño alivio, pero sabía que la reacción de Víctor sería la misma de siempre. Lo que no sabía era que esa misma tarde, los primeros signos de la tragedia comenzarían a mostrarse. En el silencio de la noche, cuando todos se marcharon y el almacén quedó vacío, el estante número 12 crujió apenas. Un sonido metálico, casi imperceptible, resonó en la oscuridad. La viga lateral se arqueó milímetros, invisibles al ojo humano, pero suficientes para marcar el inicio de lo inevitable. El día siguiente amaneció cargado de actividad. Desde muy temprano, el sonido de los camiones y el vaivén de los montacargas llenaron el aire. Los pedidos surgían y Víctor presionaba a todos para mover la mercancía lo más rápido posible. Rubén llegó antes que nadie, con la esperanza de que Clara hubiera hablado con su jefe y que, al fin, atendieran sus advertencias. Pero sus expectativas se desmoronaron al ver a los operarios colocando aún más cajas sobre el estante número 12. Apretó los labios y caminó con paso firme hacia el montacarguista que maniobraba con dificultad. «Detén eso ahora mismo», gritó con voz firme. El joven frenó, confundido, mientras Víctor se acercaba con gesto severo. «Rubén, ¿otra vez con el mismo cuento?», espetó Víctor. «No tenemos tiempo para tus paranoias». Rubén sintió la sangre hervir. «No es paranoia, Víctor. Esto va a colapsar. Si no bajamos esa carga, alguien va a salir herido, o peor». Antes de que pudiera seguir discutiendo, Clara apareció. Había pasado la noche pensando en lo que Rubén le había dicho y decidió intervenir. «Víctor, Rubén tiene razón», dijo con voz firme. «Necesitamos redistribuir el peso. He revisado los límites de carga y los estamos sobrepasando». Víctor apretó los puños, pero al ver la mirada decidida de Clara, supo que no podía ignorarla tan fácilmente. «Está bien», cedió a regañadientes. «Pero no pienso detener toda la operación. Solo bajaremos algunas cajas». La orden llegó tarde. Un sonido metálico estremeció el almacén. Fue un crujido largo, seco, que hizo que todos levantaran la vista. Rubén giró la cabeza hacia el estante número 12 y vio cómo la viga lateral se arqueaba peligrosamente. «Aléjense de ahí», gritó con todas sus fuerzas. El estruendo que siguió fue como un trueno. El estante cedió de golpe, arrastrando cajas y vigas en una avalancha imparable. Los trabajadores corrieron en todas direcciones, mientras el metal chocaba contra el concreto y el polvo llenaba el aire. Un montacarguista quedó atrapado por el derrumbe y otros dos cayeron al suelo, golpeados por cajas que volaron como proyectiles. Rubén no lo dudó. Corrió hacia el caos, ayudando a levantar cajas y sacando a los heridos. Clara también se lanzó a socorrer, mientras Víctor, pálido, no podía creer lo que veía. El almacén se llenó de gritos y del olor a metal caliente, polvo y madera rota. Tras interminables minutos, la escena quedó en silencio, rota solo por los quejidos de los heridos. Los bomberos llegaron poco después, ayudados por paramédicos que atendieron a los trabajadores lastimados. Uno de ellos, el joven montacarguista, fue llevado de urgencia al hospital con fracturas graves. Víctor, con la mirada perdida, se acercó a Rubén.
Tú, lo advertiste, murmuró con voz quebrada. Yo no quise escucharte. Rubén no respondió. No se trataba de tener la razón. Se trataba de que, por poco, no hubo muertos. Días después, la empresa inició una investigación completa. Descubrieron que no solo el estante número 12 estaba sobrecargado, sino también varios más. La presión por cumplir con los pedidos había hecho que todos ignoraran las señales de advertencia. Clara se aseguró de que las nuevas normas fueran estrictas. Cada estante tendría señalización visible de carga máxima, revisiones semanales obligatorias y un plan de redistribución inmediata ante cualquier indicio de sobrepeso. Víctor, avergonzado, pidió disculpas a todo el personal y reconoció públicamente la labor de Rubén. Rubén, por su parte, solo pensaba en una cosa: que la próxima vez no se tratara de vidas perdidas para que alguien entendiera que la prevención no es exageración, sino la única barrera entre la rutina y la tragedia. Aquel viejo almacén, ahora con estantes reforzados y estrictas medidas, quedó marcado por el recuerdo del día en que todo se vino abajo. Y aunque algunos aún lo llamaban exagerado, nadie volvió a ignorar sus advertencias. La prevención nunca es exageración. Cada advertencia ignorada es una oportunidad perdida para evitar una tragedia. Rubén no buscaba tener la razón, buscaba que todos volvieran a casa sanos y salvos. Este accidente nos recuerda que la seguridad no debe depender de la suerte ni de la costumbre, sino del compromiso de todos por hacer las cosas bien. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con tus compañeros de trabajo y familiares. Podría ayudar a salvar vidas. Suscríbete al canal para no perderte más historias reales que nos enseñan que la prevención siempre vale la pena.